Bien. La clase pasada vimos el ejemplo de las tortas, que había que hacer tortas de banana y tortas de chocolate, y que nos dijeron que para hacer una torta de banana se necesitaban 250 gramos de harina, dos bananos, 75 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla y 75 gramos de, no, ahí no, chocolate no. Y para hacer tortas de chocolate se necesitaban 200 gramos de harina, no se necesitaban bananos, 150 gramos de azúcar, 150 gramos de mantequilla y 75 gramos de chocolate cocoa para poder hacer, y queríamos maximizar el número de tortas, lo que podíamos ganar con las tortas que hiciéramos. Entonces, ¿cuántas tortas de banana y cuántas de café había que hacer para maximizar la ganancia? Y sabiendo que teníamos, sabiendo que al principio teníamos, aquí falta algo, ¿cierto? Sabiendo que al principio teníamos, sí, teníamos 4.000 gramos de harina, 2.000 gramos de azúcar, 6 bananas y teníamos 500 gramos de mantequilla y 500 gramos de cocoa. Entonces, con esas restricciones, le decíamos, necesitamos maximizar al precio que se venden las bananas se venden a $4, o sea, 400 centavos por banana, y a 4,50 las de chocolate, pues a 450 centavos por cada una. Dijimos, quiero resolver eso, y esa fue la que hicimos la vez pasada. Y la de las bananas, bueno, esa fue la que hicimos la vez pasada, la hicimos correr. Y, pero los ejemplos así son muy específicos, para un caso muy específico. Entonces vimos la vez pasada también que era bueno generalizar. Entonces, para generalizar los problemas, entonces uno trata de ver qué puede ser generalizable, o sea, qué es, qué cosas podemos generalizar. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver que hay dos tipos de tortas, de banana y de chocolate, pero podría haber más tipos de tortas. Entonces, como que los tipos de tortas fueran algo que uno pudiera generalizar. Hay dos tipos de torta, o tres tipos de torta, o cuatro tipos de torta. Entonces, banana, chocolate y otras podrían haber. Y la otra es de con qué ingredientes se hacen las tortas. Entonces, en este caso fue con harina, banana, azúcar, mantequilla y cacao. Pero de pronto con más tortas necesitamos más ingredientes. Entonces, la lista de ingredientes puede variar. Entonces, uno podría decir, esto podría generalizarse y esto podría generalizarse, esta- estos ingredientes. Y uno podría decir que en la entrada esperaría una tablita que le dijera para producir cada producto cuánto ingrediente necesita, cuánto del ingrediente X necesita. Entonces, de esta manera, si yo recibiera una tabla de productos por ingredientes, podría recibir una tabla de 3 por 4, de 5 por 6, o sea, no importa, eso ya sería generalizable según el problema que yo fuera a hacer. Que las restricciones son muy específicas. Sí, ahí no hay cómo generalizar. En ese no hay cómo generalizar. No, no, ese no es que el taller 2 es donde vamos a pedir generalizaciones. En el taller uno lo que hay para generalizar ahí en el uno. Podría, pero ese es del 9 por 9 estaría bien. Si es solo 9 por 9 está bien. El Kakuro, el Kakuro es de N por M, sí, pero es un Kakuro, o sea, sí, digamos que el genérico es el N y el M, pero, o sea, la entrada es N y M, sí, 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 no es de 9 por 9, es de N por M, el Kakuro. Ni siquiera el rectángulo es de A por B, pero, y los cuadraditos pueden ser dos o tres o cinco cuadrados, o cinco rectángulos que le den cuadrados que le den. Pero digamos, ahí no estamos pidiendo modelos generalizados, sino resolver esos problemas que hay. En el Kakuro sí, N por M, porque el problema que hay es un ejemplo. Pero no estamos pidiendo resolver el sudoku que hay en el dibujo, sino cualquier sudoku del 9 por 9. ¿Cierto? Bien. Eh, ¿Qué otra cosa necesitábamos? ¿Cuánto había de cada recurso? Entonces, ¿cuánto hay en total de harina? ¿Cuánto de cada uno de los recursos? También en una tablita. Y lo otro que necesitábamos es cada producto, con cuánto lo vendo. ¿Sí? Entonces, hacer este tipo de tablitas es muy útil para dibujar, digamos, para representar un problema, porque le permite a uno ver un poco qué es lo que puede generalizar y también un poco qué es lo que le va a entrar. Entonces, le van a entrar un arreglo con estos, o un arreglo con estas, o un arreglo con estas cosas, porque eso es lo que uno necesita para funcionar. Entonces, una vez visto el problema así, entonces, en general, todo problema se va a escribir en paso.
Entonces, el primer paso es escribir cuáles son los parámetros del problema. Los parámetros son esas cosas que van a ser como entrada. Entonces, por ejemplo, aquí P, el conjunto de productos, o sea, el tipo de tortas, va a ser como entrada. Tortas de banano, de fresa, de queso, de no sé qué. ¿Sí? Ese puede ser una entrada. Entonces le damos P, donde le vamos dando un nombre a esas cosas, el conjunto de productos posibles. Los recursos, la harina, los bananos, no sé qué, lo vamos a llamar R, el conjunto de los recursos. ¿Sí? Y típicamente uno va a tener que poner restricciones y esas restricciones las va a tener que poner eh, usando los productos o usando los recursos. Entonces uno va a tener que recorrer los productos o recorrer los recursos. Y los recorre con índices. Entonces típicamente los índices se llaman I o, bueno, tienen nombres, son minúsculas y los conjuntos se llaman uno con mayúscula, ¿cierto? Y entonces vamos a usar el I para el índice que va a recorrer productos y J para un índice que va a recorrer recursos. Pero podemos poner el nombre que queramos. ¿Sí? Por ejemplo, yo suelo poner como índice la minúscula del nombre del conjunto. Entonces, si el conjunto se llama P, yo pongo como índice P minúsculo. Y si el conjunto se llama R, yo pongo como índice R minúsculo. Me gusta hacer así para que uno asocie el índice con el conjunto al que está indicando. Pero no tiene que ser así. De hecho, en este ejercicio no es así, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa entra como parámetro? Según esta tablita, según esta tablita va a entrar en cuánto se vende cada torta, ¿sí? Entonces, va a entrar en cuánto se vende entonces, va a entrar el costo sub I, donde I es un producto. Entonces, va a entrar el costo de producir la torta de tipo I. ¿Sí? La torta de banana, la torta de chocolate, la torta de queso, la torta de... Entonces, estos son parámetros de entrada, los cost I. Parámetro de entrada también es cuánto tengo de cada ingrediente. Voy a llamar capacity sub J porque dijimos que J ya es sobre los recursos o ingredientes. Entonces es la máxima capacidad del ingrediente J, como el azúcar, las bananas, el cacao, esas cosas. Entonces esa es otra entrada y corresponde con esta que hay aquí, Available Resources. ¿Sí? Y el tercero de esa tablita de allá arriba. Entonces, como tiene filas y columnas, entonces va a ser algo que está indexado por filas y columnas. En las filas hay Is, que son productos, y en las columnas hay Jotas, que son recursos. Entonces, el consumo IJ dice es cuánto recurso J se requiere para producir el producto I. Y con esto, de alguna manera, ya hemos formalizado que, cómo son las entradas de mi problema. Le llamamos parámetros. Parámetros son las entradas fijas, no son variables, son fijas. Me van a entrar de datos. O sea, puede que en un dato diga que son 5 productos y en otro diga que son 3. Eso sí es variable. Pero, pero una vez me entren los datos ya son fijos, no van a cambiar. Bien. Segundo tema. Bueno, entonces, para el caso para el caso nuestro, entonces, estas cosas van a venir en un archivo de datos, no en un archivo, no en el del modelo. Entonces, en el archivo de datos, ¿qué va a venir? Va a venir cuáles van a ser los productos. Entonces, por ejemplo, aquí dijeron, productos va a ser pastel banano y pastel chocolate, para hacer la entrada que hicimos la semana pasada. En costo va a venir un vector que dice 400 y 450, que era cuánto costaba el pastel de banano y cuánto costaba el pastel de chocolate. En recursos, entonces van a ir harina, banano, azúcar, mantequilla y cacao. En capacidad va a ser una por cada uno, va a ser 4.000 de harina, 6.000 de banano, 2.000 de azúcar, 500 de mantequilla y 500 de cacao. Y en el consumo, como es una matriz, entonces viene de 2 dimensiones. La primera fila, la segunda fila. ¿Sí? Y por cada fila, cuánto consume de harina, cuánto de banano, cuánto de azúcar, cuánto de mantequilla y cuánto de cacao para hacer esa torta. Y lo mismo para la segunda torta. Y si hubiera más tortas, entonces habíamos puesto aquí 3 tortas, y habíamos puesto entonces en consumo 3 filas. ¿Sí? Pero entonces este archivo no hace parte del modelo, sino que es el archivo de datos. Entonces en Minisync el modelo va a tener una extensión MZN y los datos van a tener una extensión DZN. ¿Sí? MZN es de Minisync y DZN es como los datos de Minisync. Bien.
En el archivo del modelo, sí vamos a escribir. Vea, voy a tener unos datos que se llama productos, que va a ser una enumeración. Voy a tener un arreglo que se llama costo, que está indexado por los productos. Voy a tener una enumeración que se llama recursos. Voy a tener un arreglo que se llama capacidad, que está indexado por los recursos, son arreglos de enteros. Y voy a tener un arreglo que se llama consumo. La matriz consumo también es de enteros, que está indexada por productos y recursos. Eso sí lo digo en el archivo del modelo. Entonces, y esto es lo primero que digo en el archivo del modelo, y entonces cuando uno va a correr esos modelos, él dice, uy, me encontré con estos datos y no me, si aquí me dijera igual a tal cosa, igual a tal cosa, no iba a buscarlo en ninguna parte. Pero como no dice cuánto es, entonces él dice, ¿de dónde busco estos datos? Entonces ahí es que uno le dice, le termina dando el nombre del archivo donde están estos, y entonces va a buscar los datos de ahí. Entonces, si uno tiene 5 instancias diferentes, tiene 5 archivos de datos, cuando lo corre el modelo, dice, lo quiero correr con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, y corre el modelo con diferentes archivos, el mismo modelo. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte que tiene que ver con los parámetros o las entradas de un problema. Vamos a empezar a modelar. Entonces, modelar significa, primero, entender el problema. Una vez entendido, empezar a hacer el modelo. Primera parte del modelo, los parámetros. ¿Qué es lo que es fijo que me va a entrar?